A mediados del siglo XIX, la transformación de París se sustentó en el progreso técnico. La centuria se despidió con la irrupción del automóvil. En 1895 tuvo lugar la primera exhibición en público del cinematógrafo Lumière. En 1880, Clement Ader instaló en París la primera línea telefónica y una década más tarde consiguió despegar un avión y volar 50 metros. En 1900, la electricidad permitió la creación del metropolitano. De una manera que parece taumatúrgica, el alumbrado eléctrico, la velocidad y las comunicaciones se combinaron para modificar la percepción del mundo. Una nueva actitud ante la vida, la economía y el ocio dieron pie a una libertad individual desconocida hasta entonces. La luz eléctrica marcó la vida nocturna de la entonces capital europea por excelencia. Bajo su reflejo, dandis elegantes, obreros y bohemios acudían a las nuevas zonas de recreo. Las avenidas y calles principales de París se llenaron de cafés con lámparas y una nueva fórmula arrasó: el café concierto. Establecimiento muy parecido al café cantante, solo que a este último acudían preeminentemente los miembros de la bohemia. Las propuestas al aire libre se multiplicaron. La luz permitió que los bailes, ahora también situados en jardines públicos, se alargaran hasta la madrugada. En la pintura francesa del entresiglos XIX-XX, entre el bebedor de absenta de Edouard Manet de 1859 y los primeros cuadros cubistas de Picasso, como Coupe de Dancer o El Arlequín de 1915, es habitual encontrar escenas que ponen de manifiesto los rasgos definitorios de la vida moderna. En el ritual del esparcimiento diurno surge la terraza de la cafetería como escenario pictórico, y en el ambiente nocturno triunfan las escenas en locales de baile iluminados con luz eléctrica, en jardines públicos o locales destinados al ocio. Así como el establecimiento al aire libre Bal-Mabille se caracterizó por reunir a la clase social hacia la que París se había volcado, la burguesía, el contrapunto lo otorgó un local abierto en la colina de Montmartre, la zona reservada a los ciudadanos desterrados del centro de la capital, el Moulin de la Galette, en cuyo interior había un café concierto. Asimismo eran contrapunto del primero el Folies Bergère o el Moulin Rouge. En cada uno de estos lugares de recreo y encuentro, las copas de absenta acaparan el protagonismo sobre el mármol de las mesas. El Moulin de la Galette poseía el encanto de lo popular, lo que resultaba atractivo para mucha gente corriente y la bohemia, porque contrastaba con el ambiente cosmopolita que envolvía la ciudad situada colina abajo. Si parte de la pintura europea de mitad del siglo XIX se encargó de recrear un oriente exótico repleto de opio y hachís, otros pintores dieron cabida en sus pinceles al fumadero ubicado en los suburbios de cualquier ciudad europea, entre ellas París, naturalmente, un tema que llegó a tener una presencia relevante en las convocatorias del Salón Parisino de Entresiglos. Los pintores además llevaron al lienzo, con ahínco, la fisonomía de mujeres que por su profesión o forma de vida fueron célebres durante esa época. Musas afectas al alcohol, al láudano, a la morfina y al opio, personajes de vida intensa y gusto por el arte y el placer. A esta serie de protagonistas ebrias y drogadas hay que sumar además los carteles y lienzos dedicados a la cocaína, la heroína y el éter etílico, además por supuesto del hada verde, epíteto poético que se granjeó la absenta. Esta imagen de mujer bohemia, misteriosa, morbosa y de vida licenciosa, que era la protagonista de los lienzos de los pintores varones, contrastaba con el modelo de mujer decorosa y respetable que mostraban prácticamente todas las artistas pioneras que se decidieron a pintar. Charles Baudelaire acuñó el término paraísos artificiales en su ensayo homónimo publicado en 1860. Estudio donde el escritor relató su experiencia con el opio y el hachís, que naturalmente también experimentaron otros artistas contemporáneos, entre los que hubo un nutrido grupo de pintores que se foguearon con las drogas y el alcohol, lo que naturalmente afectó o se reflejó en sus obras. Citamos a Baudelaire como uno de los escritores, junto con Verlaine, que más elogió el hábito de beber como fuente de inspiración y de vida. Hay que estar siempre borracho. Todo consiste en eso, es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Y si alguna vez en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la tristona soledad de vuestro cuarto os despertáis, disminuida o disipada la embriaguez, preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle la hora que es. Y el viento, la ola, la estrella, el ave y el reloj os contestarán: es hora de emborracharse. Este anhelo se puso de moda y se expandió como una epidemia de transgresión excitante con aires de modernidad.
Muchos artistas de la capital de la cultura europea, transgresores y modernos por naturaleza, se apuntaron a esta moda, como no podía ser de otra manera. Las composiciones con chibuk, pipa con la que se fuma el hachís, resultan incontables en la pintura exótica de finales del siglo XIX, asunto que consiguió su máximo apogeo en las Exposiciones Universales de París de 1857 y 1867. Durante los primeros años del siglo XX, varios pintores concurrieron al Salón de París con escenas de fumadero de opio, argumento planteado como un vicio más entre los que ya ostentaban las retratadas. Eran cuadros protagonizados por mujeres desnudas o semivestidas recostadas o por damas de conducta licenciosa, capaces de tentar a su acompañante, caballero que sin lugar a dudas se verá arrastrado a la corrupción de la pipa. El uso y abuso de narcóticos y estimulantes legales hasta 1912 sigue resultando muy atractiva para la gente en general y para los artistas en particular, algunos de los cuales redactaron el Manifiesto Bohemio, cuyas principales premisas eran: rechazo de la propiedad privada, no vivir en lugares permanentes, necesitar muy poco para hacer su vida, rechazo de los estrictos valores morales, una vida sin preocupaciones, con libertad de acción y una abierta libertad sexual, y vivir únicamente para las artes. En la segunda mitad del siglo XIX, la absenta se conoció en un principio como la reina de los venenos, calificativo que cambió cuando se puso de moda, seguramente porque resultaba denigrante y poco épico. En Francia, cuando se prohibió su consumo en 1915, se la consideró responsable de una serie de cambios sociales, desde un aumento en el número de personas ingresadas en asilos psiquiátricos hasta disturbios sindicales e incluso de la emancipación de las mujeres. Pintores como Toulouse-Lautrec, Gauguin y Degas fueron empedernidos consumidores de absenta y lo convirtieron en el tema de muchas de sus pinturas. Se sabe de la absenta desde tiempos bíblicos. De hecho, el nombre parece provenir de la palabra griega absintio, que significa imbebible. Tiene la misma raíz que abstenerse. Está hecha de hojas de ajenjo y algunas veces contiene alcohol de hasta más de 80 grados. La historia moderna de la absenta comenzó en la década de 1830, cuando las tropas francesas que luchaban en Argelia la usaban como un antipalúdico. La mezclaban con vino para hacerla más sabrosa y bebible. Trajeron a casa su nuevo gusto por la bebida amarga y a la velocidad del rayo se hizo popular, particularmente entre la clase media parisina que quería alinearse con el prestigio de sus soldados. La popularidad de la absenta a finales del siglo XIX provocó que pintores de primera fila y otros menos notorios utilizaran este licor con propiedades alucinógenas como tema de sus obras. Poéticamente lo denominaron hada verde. Es lógico, pues, que la bebida espirituosa incitara una cantidad ingente de escenas y una producción masiva de telas en que la copa de absenta era una de las protagonistas imprescindibles. Jack Adams vertebró en 2004 una recopilación de consumidores de absenta en el libro que tituló Ideus Absinthe, entre los que figuran los pintores franceses citados y otros europeos que residieron algún tiempo o mucho en Francia, como Walter Richard Sicker, Van Gogh y Pablo Picasso. Por supuesto, compendia a bastantes literatos franceses y otros artistas europeos. Baudelaire, Verlaine, Austin Rimbaud, Edvard Munch, Strindberg y Oscar Wilde son algunos de ellos. El autor hace hincapié en que a menudo la absenta es solo un factor que contribuye, un toque de color en una escena que habría existido y progresado en la misma línea con o sin el hada verde, una idea que difícilmente compartieron los contemporáneos. En este trabajo, a modo de sucinto y humilde documental, apenas hablaremos de los pintores nombrados, pues cada uno de ellos han merecido y seguirán mereciendo trabajos en profundidad sobre su vida y obras. Así que solo daremos algunas pinceladas de un par de ellos, además de alguna que otra referencia de otros. Uno es Pablo Picasso, por su condición de español afincado en París durante la mayor parte de su vida artística y porque para muchos es el pintor más importante del siglo XX, y el otro es Henry de Toulouse-Lautrec, por ser uno de los artistas más representativos de los adictos al hada verde. Y también como pequeño homenaje a los pintores proscritos cuyas obras nunca fueron admitidas en el Salón de París, como fue su caso. Pablo Picasso, nacido en Málaga en 1881, siguiendo los pasos de tantos modernistas, viaja por primera vez a París recién iniciado el siglo XX. Al poco tiempo regresa y decide quedarse. Su obra tiene una gran receptividad y su afán experimental pasó por trabajos sobre la vida nocturna de Montmartre, con ecos de Toulouse-Lautrec. Para Picasso, la melancolía y la soledad fueron temas protagonistas en los cuadros de su época azul. Situaciones reales, dramáticas y de soledad relacionadas con gran ingesta de alcohol que en esa época transmitió a través del color de sus obras y temáticas.
Picasso se interesó por reflejar en sus cuadros los efectos del alcohol en personas tristes, con falta de expresión y miradas perdidas, como podemos apreciar en la distorsión de la figura tan alargada de la bebedora de absenta de 1901. En Dos mujeres en la barra de un bar, las vemos de espaldas, con apariencia apesadumbrada y triste, como si los cuerpos les pesaran, con la omnipresente copa de absenta frente a ellas. El máximo exponente de la representación de la vida nocturna parisina de finales del siglo XIX fue Henri de Toulouse-Lautrec, nacido en el seno de una familia aristocrática de Albi, en el Midi-Pyrénées, en 1864. Ilustró la vida de las salas de música, los bares, los burdeles y en particular el Moulin Rouge, donde el pintor se sentía como en casa. La absenta adquiere un carácter familiar en la composición de sus cuadros, dado que sus amigos y sus musas protagonizaban estos lienzos. Ellas no eran reinas ni nobles, sino las auténticas protagonistas de la noche parisina. El aristócrata que sufrió una enfermedad que afecta al crecimiento, gran admirador de Degas y la estampa japonesa, fue independiente de todo menos del alcohol y seguramente tampoco de las mujeres. Llevaba un famoso bastón hueco que contenía una cánula con absenta y ocasionalmente lo acompañaba en sus periplos vespertinos y nocturnos un cormorán grande, un ave negra que había entrenado para beber el preciado elixir. Le gustaba experimentar agregándole ingredientes. Un invento suyo fue el cóctel Maiden Blanche, mixtura compuesta por absenta, mandarina, refresco amargo, vino tinto y champán. Otro fue Temblor de tierra, mezcla de absenta y coñac. Su estilo de vida alcohólica inevitablemente influyó en su trabajo y le llevó a una muerte prematura en la que fue determinante una sífilis adquirida en algún burdel. El pintor simbolista Gustave Moreau comentó que las pinturas de Lautrec están completamente pintadas en absenta. Aleister Crowley, autor del ensayo La diosa verde de 1918, en un capítulo del libro dice que en la segunda mitad del siglo XIX el arte y los artistas se encuentran demasiado cerca de la realidad, a la que hay que renunciar por una temporada. Por tanto, su tarea es también parte de su tentación. El genio siempre se encuentra deslizándose hacia el cielo, la atracción de la vida eterna lo arrastra. De la misma manera, el artista se ve obligado a buscar la compañía de lo más grosero de la humanidad. Distintos historiadores afirman que Sert, pintor catalán afincado en París desde 1899, fue cocainómano y después morfinómano. Se sabe de otros pintores que compartían las mismas adicciones. Tamara de Lempicka, pintora polaca establecida en París a principios del siglo XX, también fue asidua a la cocaína, estimulante que no le impidió disfrutar de una vida longeva. Fumaba 3 cajetillas de tabaco diarias, era habitual de la ginebra y sorprendentemente solo tomaba valeriana como inductor al sueño. El gusto por vivir al límite, lo que compartía con otros colegas pintores, la llevaba a sórdidos tugurios a orillas del Sena donde practicaba sexo indiscriminadamente con hombres y mujeres. Según su biógrafa, Laura Clariche, tras estas estimulaciones nocturnas, regresaba a su casa llena de confianza, de lucidez y de cocaína, y presa de frenesí pintaba hasta las 6 o las 7 de la mañana. Al cabo de varias horas de sueño, reanudaba su rutina cotidiana de impartir clases de arte y hacer vida social en los cafés antes de prepararse para comenzar su vida nocturna. Su modus vivendi es una muestra de ese frenesí vital con el que respiraban los creadores militantes de la bohemia. La ciudad moderna sedujo a un buen número de artistas que llegaron a París procedentes de todos los rincones europeos y americanos. Atraídos por el incesante movimiento de la gente en los bulevares y el ambiente nocturno de la capital, los pintores se convirtieron en cronistas de la urbe cosmopolita finisecular por antonomasia. Los nuevos lugares de esparcimiento transformaron los motivos hasta entonces destacados en pintura. Ahora adquieren el heroísmo de la vida moderna las bailarinas de café-concert, el baile burgués público, los clientes de cervecerías, camareras, payasos, acróbatas o prostitutas de burdel conforman los motivos más reproducidos por los pintores impresionistas y modernistas. A menudo el placer del momento de ocio se acompaña de una copa de alcohol, predominantemente de color verdoso. Nadie en el París que prometía un futuro estable prescindió de la hora de la absenta en los bulevares, de 5:30 a 7:30 de la tarde en Montmartre sin descanso. Cabe destacar en el recorrido que comienza en el París finisecular el periodo en que cada mesa lucía una copa de absenta, las temáticas sobre el ajenjo, el opio, el hachís y la morfina en la pintura disfrutan mucho éxito, de la misma forma que la heroína y la cocaína, como argumento, fueron observadas con cierta indiferencia. La hora de la absenta es el momento de mostrarse en público, el turno de la exhibición social y posee un matiz sacrosanto. El fervor por la bebida que sintieron escritores y pintores hizo que pronto se asociara a la creatividad, la magia, la mitología y a las mujeres misteriosas y sensuales. En los umbrales del nuevo siglo, el elixir verde se convirtió en la bebida nacional francesa, pero en 1915 se la tachó de fatal y alucinógena, sepultando sus afamados efectos con una prohibición que duró 80 años.
Mientras duró el Paris la Nuit y la joie de vivre, la elaboración de la copa se había convertido para el habitante parisino en un ritual sagrado. El vaso con la sustancia sobre el que se coloca una cuchara perforada, la disposición del terrón de azúcar sobre el metal y el vertido de agua fría adquieren tintes mágicos. Es la alquimia que transforma la amarga bebida verde en la alucinante mezcla opalescente capaz de llevarnos a otro lugar. Y nosotros, como no podía ser de otro modo, no hemos querido perdernos ese viaje.